Mis detonantes creativos son sueños, muchas veces son sueños, pesadillas. Tengo temporadas en las que, no sé, la cabeza sigue trabajando incluso durante la noche y no todas las sueños ni las pesadillas se quedan en la memoria, pero hay unas que son muy persistentes y que siempre están repitiéndose de distintas formas, y ese es un gran material para mí que detona las historias que luego quiero contar. Otros detonantes también son lo que veo en la calle, observar lo que ocurre a mi alrededor, cachar algunos fragmentos de conversaciones, alguna persona que llama mi atención en la calle por alguna peculiaridad, porque camina raro, porque trae la mirada extraviada, porque se ve medio estrambótica. Esos siempre son detonantes. También, como tengo muchos miedos casi siempre, todo el tiempo, y siempre estoy pensando en la catástrofe, pues no sé, a veces si viajo en el metro pienso que algo puede ocurrir, si viajo en el pecero, si voy caminando. Además, esta ciudad está llena de historias por todos lados, entonces siempre hay alguna cosa ahí que puede llamar mi atención. A veces uno está muy inmiscuido en sus rutinas diarias y no se fija en lo que hay alrededor, pero si uno observa un poquito, sí hay una cantidad de historias impresionantes que no conocemos, y a mí me gusta mucho inventarlas, pensar a dónde irá tal personaje, quién vivirá en una casa que se ve extraña, de qué manera se desenvolverá una chica que se ve muy nerviosa o que tiene alguna característica que llama mucho mi atención. Eso siempre lo utilizo. En el momento en que lo observo no pienso nunca, voy a hacer un cuento de tal situación o de tal charla, pero esas cosas se van quedando en la cabeza, y a veces mientras estoy escribiendo se inmiscuyen ahí sin que incluso yo lo haya planeado, y ya después me doy cuenta que, claro, es que esta escena seguramente surgió de una cosa que observé cuando estaba en tal lugar, y es muy enriquecedor. Creo que la observación es la principal. Y otra cosa que también es se queda mucho en el inconsciente y luego uno lo va sacando son las lecturas. Obviamente uno jamás piensa en copiar, porque no se puede, ¿no? Uno no puede meterse en la cabeza de un escritor o escritora que a uno le gusta mucho y hacer lo que hace, pero a veces sí se quedan ciertos ímpetus, ciertas emociones, ciertos impulsos, y uno se los apropia, y ya de acuerdo a la personalidad de cada quien, en el caso de la mía propia y de mis intereses y de los temas que me gustan, entonces salen también por ahí, obviamente transfigurados y transformados, travestidos, no sé cómo decirlo, pero sí están ahí. No tengo ninguna rutina de escritura, ojalá la tuviera. La verdad es que soy muy indisciplinada, pero sí prefiero escribir de noche, y cuando ya tengo un proyecto que ya está funcionando y que está caminando, pues sí procuro dedicarle unas 2-3 horas diarias, porque el mismo proyecto lo va pidiendo. Pero también hay ocasiones en las que dejo de escribir durante semanas enteras, y cuando digo escribir es porque no estoy en el teclado tecleando cosas, sino que en la cabeza siguen ocurriendo cosas y se me siguen ocurriendo ideas, y siempre sé cuando una idea puede funcionar o puedo intentarla, porque no se me va de la cabeza aunque no la haya escrito. Otras veces sí tomo apuntes en mis libretas. Tengo varias libretas donde combino entradas de diarios y también frases de autores que estoy leyendo que me gustan, y de vez en cuando algunas ideas que se me ocurren, y luego las utilizo para lo que estoy escribiendo. Pero en realidad no tengo ninguna rutina, no hago ninguna planeación previa. Ya cuando veo, una vez más lo repito, que ya está el proyecto en marcha, entonces sí ya empiezo a buscar estrategias y a generar dinámicas para que eso pueda llegar a algún fin. Eso sí, me encanta trabajar con vino tinto. De los libros que he escrito, el que más me gusta es la novela Tras las huellas de mi olvido, que además es la primera, y me gusta mucho porque creo que es la novela donde más elementos autobiográficos hay travestidos.
Es una novela que aparentemente escribí muy rápido, pero luego me di cuenta que era una historia que yo traía desde hacía años en la cabeza y que me rondaba y cambiaba y se transformaba y a veces parecía que cuajaba y otras veces no. Y de hecho yo siempre pensé que esa novela iba a ser un cuento. Yo de hecho la empecé a escribir como un cuento, pero después me di cuenta que empezó a crecer y a crecer y a crecer y pues yo prácticamente dejé que siguiera su rumbo y lo que se me iba ocurriendo lo integré, lo acomodé. Y sí, esa es la novela que más disfruté, yo creo que escribir, porque estoy segura que ya tenía mucho tiempo pues sí, formándose dentro de mi cabeza hasta que ya la pude plasmar en papel. La que menos me gustó, o no es que no me guste, pero menos disfruté, porque debo decir que una vez que ya está liberado, que ya se va a publicar, que aparece ya en un formato de libro como lo conocemos, yo no vuelvo a leer nada, me da mucha ansiedad, me da vergüenza, pienso que voy a encontrar muchos errores y quizá algunas situaciones que se pudieron haber hecho de una forma distinta y entonces no me gustan, prefiero no angustiarme, entonces no las vuelvo a leer. La que menos me gusta por el proceso que pasé es Lobo, porque tenía un horario muy rutinario, un horario de oficina y todo el tiempo durante más o menos 6 meses estuve pensando mucho en ella, ya había escrito varias páginas, ya me había perdido varias veces, había regresado. Yo pensaba que ya era una historia que no iba a llegar a ningún lado, porque he tenido varias así que terminan en el bote de la basura, pero después me obligué, me puse la disciplina de que cada que terminara mis horarios de oficina, a la hora que llegara y llegara cansada o como fuera, me obligué a trabajar 2 o 3 horas y eso hizo que poco a poco fluyera el trabajo y que pues, como resultado fuera la novela Lobo, pero sí fue un poco tortuoso y sí fue complicado y yo creo que también tuvo mucho que ver que me angustiaba yo por eso y por otros problemas domésticos que tenía en el momento y entonces creo que esa sí no fue tan disfrutable, pero bueno, aún así me gusta. Mi relación con la Ciudad de México es íntima, es entrañable, es toda pasión. Yo nací y crecí aquí y es una ciudad que me gusta muchísimo, que obviamente ha sido la inspiración de mucho de lo que he escrito. Ya lo decía antes, a mí me gusta mucho caminar, me gusta mucho recorrer los barrios donde vivo, los barrios que me gustan y me encantaría poder conocerla toda, pero es prácticamente imposible. Uno se da cuenta de cuando pasa de un barrio a otro, de una colonia a otra, de una delegación a otra, que son muchas ciudades metidas en esta gran ciudad y en cada espacio hay personalidades distintas, hay maneras de comunicarse, de involucrarse con los vecinos muy distintas y eso la hace muy disfrutable por un lado y también la hace un poco atemorizante para mí porque entrar a territorios desconocidos, dejémonos a un lado lo de la violencia que existe o que hay zonas donde la delincuencia está más activa que en otras, eso dejémoslo al lado, pero sí cambia mucho incluso el ambiente, la percepción, cómo te mira la gente, cómo te puedes relacionar con el tendero de la esquina, si es que hay una tienda, porque hay lugares donde no hay tienda, ¿no? O si se juntan grupos de gente a jugar fútbol o a tomar chela en la calle o no, y cómo interactuar con todo eso. Yo creo que sí es una ciudad que son muchas ciudades y yo tengo un interés inmenso, me encantaría conocer todo. Procuro leer cuando salen crónicas de ciertos lugares que yo no conozco y que quizá ni siquiera voy a conocer. Y me gusta imaginar o me gusta pensar que todo este crisol enorme forman una gran comunidad, pero que a veces ni siquiera nos conocemos. Ni siquiera estoy segura que hay gente que no vive muy lejos, que nunca ha ido al centro histórico, por ejemplo, no lo conoce. Estoy segura que mucha gente nunca lo va a conocer. Y yo estoy segura que hay muchos barrios hermosos que yo tampoco voy a conocer. Entonces, también eso hace que el imaginario o que la fantasía cobre vida y es un aliciente más para escribir.
La epidemia del COVID y el confinamiento pues es algo que por supuesto no esperábamos. Yo estoy segura que ninguna generación espera que haya guerra o que haya desastres naturales o que haya emergencias médicas como la que estamos viviendo ahora. Y pues por supuesto nos cae de sorpresa y nos enseña mucho de nuestra vulnerabilidad. Nosotros pensamos o solemos vivir como si fuéramos eternos, como si la humanidad fuera eterna, y de vez en cuando pues hay señales muy claras de que eso no es así, de que a pesar de lo mucho que ha avanzado la ciencia, la tecnología, de que las investigaciones están a unos niveles altísimos jamás vistos en la humanidad, eso no quiere decir que nos libremos de los peligros que hay, tampoco quiere decir que encontremos las respuestas pronto y fácil. Entonces yo creo que es una enseñanza de resistencia, una enseñanza de humildad, una enseñanza de respeto al otro, que no se ve mucho que digamos en esta situación, en ningún país, no hablo solamente de México, y yo creo que no nos queda más que aprender de eso. Quizá lo más inmediato, lo que tenemos más pronto, sería aprender de nosotros mismos, de nuestra propia fragilidad como personas, y de ahí pues entender también la fragilidad como comunidad y como seres humanos. Pero también yo creo que esta situación va a dejar muchas historias, mucha literatura en la que no necesariamente se tenga que hablar del COVID como personaje o como protagonista, porque esta situación ha generado muchos miedos, muchas paranoias. Entonces quizá pueda haber literatura derivado de esta situación en la que el COVID no esté como protagonista. Yo creo que puede ocurrir eso, y que esas historias a lo mejor pueden también dar un poco más de luz a nuestras profundidades humanas. Un proyecto en el que estoy trabajando desde el año pasado es el taller editorial Cáspita, y lo hacemos Javier Elizondo y yo. Entonces hacemos libros de tirajes muy cortos, son muy artesanales, nosotros hacemos todo, imprimimos aquí en un rizo, también ocupamos una imprenta de tipos móviles que tenemos por acá, utilizamos prensa y otras herramientas con las que contamos, y es un proyecto completamente independiente en el que hemos sacado los siguientes libros. Una revista sobre lo extraño, este fue el número 0, esperamos pronto sacar el número 1. También hicimos un libro de artista de César Rangel, que es una reinterpretación de un trabajo de él que quedó muy bien, ya si tienen oportunidad luego lo buscan. También hicimos un cuento doble, un cuento mío y un cuento de Javier Elizondo, y tenemos este libro de Gerardo de la Torre, que es un libro también muy bonito, y es un libro que narra anécdotas de su vida como escritor y como guionista y como de cine. Y ahorita mismo estamos trabajando en un libro de Gladiola Orozco, que es una bailarina, coreógrafa y que fue directora del Ballet Teatro del Espacio, y esperamos pronto tener el libro listo. Y el siguiente proyecto va a ser una novela de Javier Elizondo. Y bueno, aparte del trabajo de taller, pues yo sigo con mi propio proyecto de escritura. Tengo ahí una novela en proceso y algunos cuentos de terror. Los 3 libros o 3 autores o autoras con los que me quedaría ahora es una pregunta muy difícil, porque cada que pienso en eso o que alguien hace una pregunta en ese sentido, cambio de respuesta, porque tiene que ver con mi estado de ánimo, con mis últimas lecturas, con lo que me está provocando, lo que está ocurriendo a mi alrededor y lo que yo misma leo y cómo eso lo adopto a mi vida o a mi escritura. Entonces siempre es algo distinto. Ahorita voy a mencionar a 3 autoras que ahorita mismo me llevaría, y son Irina Woshinchowski, Jun Chu e Ivinga Knudsen.